Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, como siempre, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el propósito de ser instruidos a través de la palabra, de seguir siendo instruidos y de seguir siendo encaminados con la palabra de Dios y el Espíritu de nuestro Señor. Pues nada, vamos a ver esta semana el Salmo 20. Salmo 20, les anticipo que creo que ya lo saben porque ya lo comentaron. Próxima semana iniciamos con el libro de los Hechos. Vamos a gozarnos. Al parecer lo vamos a ver despacio, lo vamos a ver lento, así que quizá nos llevemos mucho tiempo. Como me acuerdo que cuando vimos Mateo, el Evangelio de Mateo, lo vimos durante 2 años y medio. Estuvimos estudiando el Evangelio de Mateo y no sé cuánto tiempo nos lleve Hechos, pero al parecer lo vamos a ver también así muy despacio y eso creo que va a ser de grande bendición. Pues nada, por lo pronto vamos a ver este Salmo 20 y tenemos por título ahí en la pantalla y en nuestras hojitas, Nuestro Rey oye. Hay un objetivo ahí, está igual en la pantalla y en nuestras hojitas y cita así, dice: observar que la seguridad del pueblo de Dios no está en medios humanos ni en recursos terrenales, sino en Cristo, nuestro Rey, quien salva, oye y sostiene. Y esa es la gran verdad, esa es la pura verdad. Obviamente que esto es para el pueblo de Dios. De hecho lo dice claramente, ¿verdad? O sea, lo dice claramente el objetivo: observar que la seguridad del pueblo de Dios no está en medios humanos ni recursos terrenales, sino en Cristo, ¿verdad? Pues bien, entonces observando eso, entender y que el Espíritu Santo nos hable, nos redarguya, nos muestre, nos enseñe, que toda, pues ahora sí que voy a decir la palabra misma, que toda buena dádiva y todo don perfecto no desciende del mundo, no viene del mundo, sino de Dios, de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces vamos a dar, y tenemos un versículo a atesorar, que es el que ya repasamos, Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Siempre nos acordaremos del nombre de nuestro Dios. No confiamos en las herramientas que tenemos, ni en las habilidades, ni en el equipo que podamos tener o no tener, sino que en el poder de nuestro Dios es quien confiamos. Y la Biblia está llena de historias hermosas, mostrándonos que su pueblo, cuando vence con el poder de su Dios, no por sus habilidades o por sus armas o por sus ejércitos, sino por el poder de su Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. Muy bien, tenemos ahí una pequeña introducción. Mi hija Magdalena, ¿estás ahí? No. Oye. No estoy. Está conectado, pero ha de estar en otro lado. Ok, bueno, vamos a ver. Sí. Ayúdame, Laurita, con el speech que está ahí, por favor. Ok, la introducción. Sí. Ok. Dice: Salmo de David. Probablemente era cantado por la congregación como oración de intercesión por el rey antes de salir a la batalla, expresando su confianza en que Dios salvaría a su ungido y le daría la victoria. En su contexto inmediato, el rey es David, pero en un sentido más amplio, este salmo apunta al Rey Supremo, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hijita.
Pues vamos a iniciar los versículos, no sin antes mostrarles, o más bien observar, que en la hojita la tenemos dividida en 3 secciones, creo. Es una del 1 al 5, oración por el rey en el día de la angustia. Del 6 al 8, confianza en la salvación de Dios. Y el último, del 9, que es clamor final al rey. ¿Ok? Sin más, vamos a darle. Leo el versículo 1 y como siempre la misma dinámica. Dice así, Salmo 21, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Vemos aquí a un salmista que habla, que está hablando como su pueblo, ¿verdad? O sea, sabemos que lo escribe David, pero también sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo, así que habla como en tercera persona, ¿verdad? O sea, como si el pueblo estuviera clamando, Jehová te oiga en el día de conflicto y el nombre de Dios de Jacob te defienda. Dice la primera preguntita de nuestra hojita, ¿qué anhela el pueblo para su rey en el día del conflicto? Que Dios te oiga, que el Señor lo oiga. Así es, que Jehová, que Dios, que el Señor lo oiga, así es. Que lo escuche, que lo oiga. Dice, ¿y qué desea que el Dios de Jacob haga por él? Lo defienda. Así es, y que lo defienda. Como ahorita lo comenté, sobre todo en el Antiguo Testamento hay muchas historias en donde sabemos que no solo son historias, sino es la manera en la que el Señor se comunica para decirnos infinidad de cosas que nos pasan en la vida cotidiana aún el día de hoy y que pareciera que fueron escritas hace 2000 años o más y pareciera que fueron escritas para nosotros para este momento, pero es porque así es la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Es pues dicen que es más actual que el periódico de mañana en la mañana. Entonces, y es así, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente estaba anhelando cada vez que salían a un conflicto, a una guerra, a una batalla, pedirle al Señor que interviniera y que de alguna manera nos oiga y de alguna manera nos defienda. ¿Por qué digo nos y nos? Si era al rey en ese momento, sí, pero también se traslada para mi día, porque recordemos y no olvidemos que estamos gestando, los hijos de Dios, hoy en día estamos gestando una batalla, siempre estamos en guerra, ¿verdad? Entonces hay una guerra espiritual la cual no podemos ver, pero se está gestando y estamos en guerra y en constante ataque del maligno y en constante batalla, y si nosotros no nos encomendamos a la palabra de su gracia, al poder de nuestro Señor, pues no nos va a oír y no nos va a defender, ¿verdad? Entonces hay que estar de la misma manera que el pueblo le pedía a Dios por el rey, nosotros pedirle por nuestra batalla, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Muy bien. Yo creo que nada más para lo que dijo Aquiles. Siempre me confundo y quiero decir Ulises. No, es Aquiles. El hermano Aquiles Brinco. Ajá, mire, así me voy a acordar. De cómo es, o sea, en las dimensiones, ¿verdad? En lo histórico, en lo mesiánico y en lo práctico. Correcto. Y desde ahí empieza todo. Porque está la historia, sí, Y pero vive- está el Mesías ahí, sí. Y queda para nosotros práctico, por lo que acaba usted de decir, perfecto. Por supuestísimo. Ujú. Y es así en toda la escritura, aunque como él también mismo lo dijo, nuestro amado hermano Aquiles, en los salmos se nota más. Se En nota. en los salmos se manifiesta más esta parte mesiánica, aplicación ¿Cuál es? práctica y el momento que estaba viviendo el salmista, ¿verdad? Muy bien.
Dice ahí nuestra hojita, dice, en su sentido más alto, Cristo es el verdadero Rey por quien el pueblo ora y en quien el pueblo confía, ¿verdad? Muy bien. Vamos al versículo 2. Hermanita Kaylin, ¿me ayuda con el 2? Sí. Con el chuchuchu. Vámonos. Quizás. Antes te envío ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Amén. Gracias, así es. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Correcto. Recordemos que, el santuario, sabemos que lo que es el tabernáculo y todo, no solo el tabernáculo, sino todo el santuario, desde los atrios y todo, estaba hecho conforme a una visión que se le había dado en aquel tiempo a Moisés. ¿Fue Moisés? Sí. Se me fue la mente. Pero el punto es que todo apuntaba a Cristo. Todas las telas, los colores, todo apuntaba a Cristo. Esto ya cuando vimos esa parte de Éxodo, gracias a Dios lo pudimos observar a detalle. Ahorita ya nomás lo recordamos que así es. Y me encanta porque aquellas ocasiones nos quedó muy claro cuando se me vino a la mente, y lo voy a decir, cuando las puertas del santuario, desde la principal que se llamaban el camino, la verdad y la vida, son las 3 puertas del santuario. Entonces, cuando el Señor les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pues estaba diciendo, yo soy las puertas por donde ustedes entran, a presentarse delante de Dios. Pero bueno, el punto es ese, ¿verdad? De que el santuario, sí, la ayuda venga desde el santuario. ¿De dónde? Desde la presencia misma del Señor. No estamos hablando del santuario como un edificio, como lo que pudo haber sido en los años de Cristo, ¿verdad? Un templo hermoso, ¿verdad? No estamos hablando de tanto eso, sino del significado del santuario, que era la presencia misma del Señor. Y de Sión también, el monte de Sión, sabemos que el Señor iba a dar, Dios mismo iba a dar salvación mediante, que iba a poner su rey en Sión, ¿verdad? Creo que hay un versículo por ahí, amor, lo tienes tú, ¿no? De ese, ¿no? De Sión. No sé si venga aquí. Bueno, ahorita lo vamos a ver, creo que por ahí está. No hemos contestado, ¿verdad? No. Vamos a contestar y ya cuando veamos el hilo verde ahí vamos a entrar en detalles. ¿Desde dónde quieren que llegue la ayuda y el sostén? Desde el santuario y del monte Sion. Así Desde Sion es. lo sostenga. Desde el santuario y desde Sion. El Señor envía ayuda. En la hojita ahí vienen. Sí, ahí vienen los versículos, esos son los que vamos a ver ahorita. Muy bien, dice ahí el speech enseguida en nuestra hojita, dice, Cristo es el cumplimiento de todo lo que el santuario representa. En Hebreos 9, del 11 al 12 nos lo manifiesta. Si alguien lo tiene por ahí que me puede ayudar, excelente. Aquí lo tengo, hermano. Sí, Hebreos 9. Sí, que lo diga él. Adelante, Joel. Ok. 9, 11 y 12. 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Amén. Increíble, ¿no? Cómo este precioso libro de Hebreos nos aclara tantas cosas del Antiguo Testamento
Y esto es parte de ello también, o sea, y lo dice claramente que Jesucristo es la viva imagen de lo que fue el santuario, pero Cristo es de lo que se trataba. El santuario en aquel tiempo era la sombra, por así decirlo, ¿verdad? Gracias, Joel. Y lo dice, y el rey establecido por Dios en Sión. Aquí está, es el Salmo 2:6. Si alguien lo tiene, adelante. Salmo 2:6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Amén. Aquí está Dios manifestando en el Salmo 2, diciendo, pero yo he puesto mi rey, ¿sí?, sobre Sión, mi santo monte, ¿verdad? Y ahí es, por eso es que de ahí viene, o sea, si tu ayuda, o sea, y por eso es que todo se engloba y todo se encierra, ¿verdad? Porque el pueblo en aquel tiempo le estaba pidiendo a Dios para que ayudara a David, al rey David, en ese tiempo. Pero ¿de quién creen que iba a recibir ayuda el rey David? Según el versículo que estamos, los versículos que estamos ya leyendo, tanto de Hebreos como de Salmo. ¿En serio? Del Señor. ¿Quién es Dios y quién es el Señor? Con todas sus letras. ¿Quién es el mismo? ¿Quién es? Jesús. Amén. Amén. No tengas miedo. Él es el único digno de honra y gloria. Amén. Está claro, o sea, está muy claro. Dice, Cristo es el cumplimiento de todo lo que el santuario representa. Y leímos Hebreos, nos ayudó Joel ahorita. Y el rey establecido por Dios en Sión también es Jesucristo. Entonces, ¿de quién iba a recibir ayuda David? De Jesucristo. Por eso Jesús en Apocalipsis dice, yo soy la raíz de David. O sea, ¿cómo te lo explico? O sea, pero bueno, ahí está. Por lo tanto, Jesucristo es el medio por quien Dios envía ayuda y sostiene a su pueblo. No solamente en aquel tiempo al rey, sino a su pueblo. Y cuando dice a su pueblo, es su pueblo. El que tenga oídos para oír, que oiga. El Señor es el que nos sustenta, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Versículo 3. Gerson, ¿me ayudas, por favor? Con Sí. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, Selah. Gracias. Y le siguen clamando a Dios y que haga memoria a Dios, es decir, que no se olvide de todas tus ofrendas que le has hecho, ¿verdad?, como rey, y que acepte también tu holocausto. Y Selah, sabemos que esta palabra Selah es como decir una pausa en meditación, o sea, meditar todo esto que se le está diciendo al Señor como esta oración, ¿verdad? Y entonces es que Dios haga memoria de todas las ofrendas que David le ha hecho a Dios, ¿verdad? De alguna manera le estaban diciendo, ten misericordia de tu siervo obediente, ¿verdad? Y lo entrecomillo porque pues sabemos que sí, como nosotros mismos, muchas cosas obedecemos, pero muchas otras no. Y de la misma manera le pasaba a David, o sea, y ya está de más que lo diga, sabemos las historias, ¿verdad? Están escritas ahí, pero es importante tener esta relación con nuestro Creador, con nuestro Dios, con el Todopoderoso, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Qué pide el pueblo que Dios haga a favor del rey? Que haga memoria de todas sus ofrendas y acepte su holocausto. Amén. Que haga memoria de todas sus ofrendas y que acepte su holocausto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario referente a esto? Para seguir con el speech que está ahí. Es que las ofrendas y los holocaustos, o sea, los sacrificios, ¿verdad? Pero lo que quiere Dios es un corazón contrito y humillado. Claro. Pero decía el hermano Aquiles y ponía un versículo de los que él nos dio, que es Hebreos 13:15.
Ujú. que dice 13, 15. Así que ofrezcamos siempre, o sea, es siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y esa es la ofrenda, ¿verdad? Sí, claro. Que es agradable a él. Hoy en día sabemos que aquello era sombra, Sí. pero aún cuando David lo hacía, pues lo hacía con obediencia, ¿verdad? Ujú. De alguna manera. Pero sabemos que llegó un punto en el que para nuestro Señor todo eso fue abominación, porque ya no lo hacían con entendimiento, pero sí, y por eso es que era solamente la sombra. Sí, por eso es en Porque Hebreos ahora lo que dice, porque es el Nuevo exactamente, Testamento. para nosotros es esto que acaba de ofrendas, leer. ajá. Exactamente. Así es. Confiesen su nombre. Muy bien. Ok, hermanita Leti, ¿me ayuda con el speech que está ahí en verde? Ok, sí. Las ofrendas y holocaustos del Antiguo Testamento eran sombras que apuntaban al sacrificio perfecto y definitivo de Cristo. Lo que los sacrificios animales no podían lograr plenamente, Cristo lo cumplió una vez y para siempre con su propia ofrenda. Solo en Él somos aceptados por Dios. Amén. Exactamente así. Si quieren, leemos los versículos que están ahí, en donde dice pues que todo era sombra y que apuntaban al sacrificio perfecto y definitivo de Cristo. Hebreos 10:1. Adelante. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Amén, exactamente. Aquí está diciendo que la ley era simplemente la sombra, porque ¿qué pasaba? Recuerden que ellos hacían esos sacrificios para cubrir sus pecados. Pero por un año y tenían Sí. que volver. Y déjame decir otra cosa. El sumo sacerdote que le tocaba entrar, primero tenía que hacer un sacrificio por los suyos, para poder cubrir sus pecados, y luego después, ya estando cubiertos sus pecados, hacer el otro Y si sacrificio. se le olvidó algo, por eso estaban amarraditos para Es- sacarlos después. Sí. Dice, ¿no? O sea, sí, y hacer el sacrificio por el pueblo Ajá. y derramar esa sangre de un cordero inocente que simplemente cubría los pecados, obviamente por un año, así era como estaba estipulado. Pero este sacrificio, pues obviamente que no era, como bien lo dice aquí Hebreos, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercaban, claro. Ujú. Pero en Cristo, con un solo sacrificio fue perfecto, porque ¿cómo lo presentó Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que cubre los pecados. No, que quita Ujú. No el los pecado del mundo. Ujú. Lo quita completamente. Y ellos lo cubrían, nada más. Era una sombra, de lo que hacían era una sombra de lo que iba a venir, ¿verdad? Entonces, ahí está. Y lo dice que Cristo cumplió una vez y para siempre con su propia ofrenda. Hebreos 7:27. Hebreos 7:27 dice así: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Aquí Y está lo luego que les por los- comentaba. Ajá. Primero y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, ¿quién? Jesucristo, para siempre, ofreciendo a sí mismo. Y luego ya dice, porque la ley constituye sumo sacerdote A débiles a hombres. débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, con H mayúscula, si lo puedes observar en tu Biblia, es decir, a Cristo, hecho perfecto para siempre. Eso está claro. El Señor, todo lo que se hacía era sombra. Cristo es el fin de la escritura, por así decirlo.
toda la escritura habló de mí. Se lo dijo a los judíos, a los fariseos, creo, que Moisés había hablado de él. Que Moisés había hablado. Muy bien, solo en él somos aceptos por Dios. Efesios 1:6. Efesios 1:6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amor. Amén. Así es. Ahí está. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante, Un ¿no? comentario. Sí. Apenas hay una imagen que me acordé y me encantó porque estaba haciendo la diferencia. Pone Génesis 22, un cordero para un hombre. Cuando se Abraham dice Éxodo 12, un cordero para una familia. Cuando llegó el Correcto. ángel desde la muerte para que pusieran en el tintero de las casas. Correctísimo. Dice Levítico 16, un cordero para la nación, que era Correcto. para cubrir, y en Juan 1 dice un cordero para todo el mundo. Wow. Wow. O sea, sí, esos son los Es una imagen que puedes mandar. Sí, la puedo mandar. Mándale. el grupo, pues está muy padre. Sí, Está sí, muy claro. Sí, entendible. no está bien. No, y hay tantas Ahí está cosas todo. que uno no Claro. observa y unos ven, otros no, y así, pero la información de la escritura está, a todos les da batería, a todo el mundo. Es increíble. Muy bien, continuamos. Seguimos con seguimos con la oración por el rey en el día de la angustia. Versículo 4. Hermanita, ¿me ayuda? Sí, hermano. Dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Amén. Y aquí pues no confundirnos, ¿verdad? Obviamente que el pueblo cantaba y anhelaba y le clamaba a Dios por su rey. Eso es lo que se está escribiendo aquí. Y que le dé conforme al deseo de su corazón. Nosotros hoy sabemos Que era un hombre que sí, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero también sabemos que nuestro corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Cómo convive esto? Bueno, cuando una vez que estás en comunión con el Señor, obviamente que el Señor limpia tu corazón, limpia tus pasos, y obviamente no vas a pedir cosas pues que estén fuera de el lineamiento de nuestro Dios, ¿no? ¿Qué más piden de Dios a favor del rey? Le dé conforme al deseo de su corazón y cumpla todo su consejo, que es el propósito. Así es. Amén. Después hay otro pequeño speech ahí. Hermanita Leti, ¿me ayuda también? Sí, con claro eso? que sí, hermano. Dice, el cumplimiento perfecto está en Cristo, cuyo deseo y consejo estuvieron completamente sometidos al Padre y fueron plenamente realizados. Amén. Estamos hablando en el sentido mesiánico, es decir, ¿verdad? Profético, por así decirlo. En cuanto a Cristo, pues es obvio, Jesús nuestro Señor, ya lo hemos dicho muchas veces, vino a hacer la voluntad del Padre, no vino a vivir una vida conforme a lo que Él tenía planeado, sino conforme a lo que el Padre le dijo que hiciera, eso vino e hizo. Y ahí está, ¿no? Es Juan 6:38 y Juan 17:4. Vamos a leerlos. Juan 6:38 cita así. Que he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, está hablando Jesucristo, sino la voluntad del que me envió. Ahí está. ¿Verdad? Y Juan 17:4 exactamente replica casi 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Amén, ahí está. Es cuando le está orando al Padre Jesús en Getsemaní y le dice... Y cómo yo- ahí se completa con lo que está diciendo de Getsemaní, porque él realmente se sometió a la voluntad del Totalmente. Padre, o sea, una obediencia tremenda, y lo cumplió, o sea, como dice aquí, plenamente lo realizó. Totalmente. O sea, ay no, qué maravilla. Y lo hemos leído, o sea, digo, lo hemos visto, pues claro que lo hemos visto, porque lo hemos leído en donde le dice
al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Pero no se haga lo que yo, sino lo que tú, sino tu voluntad. Y ahí está la manifestación de la grandeza de la obra de nuestro Señor. Y gracias a Dios y gracias a Él, que no está en nuestras manos, sino Sí, no. ya lo hubiera echado a perder desde el primer momento. Digo, simplemente hace ratito platicábamos de cómo éramos, ¿no? Cuando éramos pequeños. Y pues esa es una pequeña prueba, ¿verdad? Así es. ¿Preguntas, dudas, comentarios, chicos? ¿O comentarios grandes? No, todo bien. ¿En línea? ¿Dónde ¿Todo están? bien? Pensé que estaban dormidos. Ok. No, todo bien. Excelente, Todo excelente. claro, todo clarito. Excelente. Muy bien, versículo 5. Hermano Sebastián, ¿me ayudas con el versículo 5? Claro que sí. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Amén, amén. Y vemos al pueblo siguiendo, clamando, nosotros nos alegramos en tu salvación. Observan cómo está obviamente manipulado por el Espíritu Santo, porque si estaban clamando para una guerra, hablaban de la salvación de la guerra. de no Ajá. ser heridos por la Muertos. guerra, digámoslo así. Dice, y alzaremos pendón, ya sabemos que es un estandarte, es una bandera, ¿verdad? En el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones, que así lo que le hayas pedido, David, él así lo conceda. Bueno, de la misma manera nosotros, en esta guerra que estamos librando, que estamos, se está gestando, también nos alegramos en la salvación que ha hecho el Señor para nuestras vidas, ¿verdad? Y sabemos cuán grande es, porque no depende, ahora sí que Romanos, no depende ni del que quiere ni del que corre, sino del Señor que tenga misericordia, ¿no? ¿En qué se alegraría el pueblo tras la victoria? En la salvación. En la salvación. Y dice, ¿qué dijo el pueblo que haría en señal de celebración? Que Alzaría pendón en el nombre de Dios. Amén. Alzaría pendón, una bandera, un estandarte, ¿verdad? Y obviamente pues nosotros sabemos que es en el nombre de Jesús, ¿verdad? Es bien importante, hermanos, es que se me vino esto a la mente, pero a veces es bien fácil para el Hijo de Dios, y digo fácil, y vuelvo a decir fácil, hablar en el nombre de Dios y no tener problemas alguno. Pero no hables en el nombre de Dios, habla en el nombre de Jesucristo y verás cómo cambian las cosas. La gente no recibe el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es lo mismo, y Dios pues no tiene ningún problema con Dios, pues Dios, hay muchos dioses. La gente conoce a Dios como muchos dioses, mas sin embargo no sabes que solo hay uno, ¿verdad? Pero pues la gente dice es Dios y no tiene ningún problema, pero menciona a tu Señor Jesucristo como lo que es, tu Salvador y tu Señor, y entonces vas a ver que vas a ser bienaventurado, porque tendrás persecución por causa de su nombre, ¿verdad? Pero eso es ser bienaventurado. Que tenga oídos para oír, que oiga. Hermanita Leti, pues ya la agarré para los speeches. Ok, claro que sí, hermano. ¿Me ayuda con Ajá, eso? claro que sí. Dice, la salvación temporal de David apunta a la salvación definitiva en Cristo, Amén. cuya victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás trae gozo eterno a su pueblo. Amén, otra vez.
Cristo es el verdadero estandarte levantado para las naciones. Amén. Así es, exactamente así como el comentario, así es. Y ahí están los versículos que lo soportan. Mateo 1:21. Mateo 1:21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y a ver que tiene la Biblia siempre con numeritos o así, ¿verdad? Sí. Y entonces aquí habla porque, digo, ya lo hemos visto, Jesús significa el Salvador. Así es. El que salva, Salvador, salvación, exactamente. Ese es el nombre de Jesús, así es. Es correcto. Y ese es el estandarte. Entonces, el nombre, yo recuerdo que, bueno, por ahí tengo un pequeño estudio que hice de cuál es el nombre de Dios, porque pues ya saben, del tetragramatón y todas esas cosas, pero en el estudio poco a poco, analizando todo por medio de la escritura, pues vas llegando a la conclusión que el nombre de Dios para todo terrenal es Jesucristo, no hay otro, es Jesús. Solo en Él hay salvación y no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, no existe. Ni santo este, ni santo el otro, ni nada. Iba a decir otra cosa, pero ni el osito Bimbo ni nada. Simplemente es nuestro precioso Señor Jesucristo. Es el único Dios verdadero, ¿verdad? Muy bien. Y luego dice ahí, cuya victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás trae gozo eterno a su pueblo. Por supuesto, primera de Pedro 1, 8 y 9. Primera de Pedro 1, 8 y 9. Y dice así, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Obviamente está hablando de Jesucristo. Voy a leer un versículo antes porque ahí lo menciona. Es que lees un versículo y luego también se queda incompleto, pero bueno, voy a leer del 6. En lo cual vosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido por diversas pruebas. 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. Y lo dice ahora sí, coma, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Esta palabra inefable significa inexplicable, o sea, tú no puedes explicar con palabras la manera que amas a Cristo, aun cuando no lo has visto. Y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Es impresionante la forma en la que podemos amar a nuestro Señor, aun cuando no lo hemos visto. ¿Sí? Y wow, ahí está, o sea, Inefable y glorioso. inefable y glorioso. Sí, sí, sí. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es impresionante la palabra del Señor. Y luego dice que Cristo es el verdadero estandarte levantado por las naciones. Isaías 11:10. Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Amén. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, otra vez, por bandera, por estandarte, a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿De quién creen que está hablando? ¿Quién es la raíz de Isaí y la raíz de David? Sabemos que Isaí es el papá de David y
David pues es el rey David. Ujú. ¿Y quién es la raíz? Jesús. Amén. Amén. Dice Romanos 15:12, dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Todos los pueblos esperarán en él. Él es la bandera, él es el estandarte de todas las naciones. Preguntas, dudas, comentarios. Más claro, ni el agua. Continuamos. Hermanita, ahora sí le toca leer el 6, hermanita Leti. Claro que sí, hermano. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Amén. Aquí cambiamos a la confianza en la salvación de Dios. Y vemos este versículo 6 que es donde nos comentaba el hermano Aquiles y lo apreciamos, obviamente, que ahora habla en primera persona y dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Esto es impresionante porque obviamente esto ya lo dice David, lo escribe David para él, pero sin saber, lo está escribiendo para Cristo, o sea, mesiánico, profético completamente. Dice, ahora conozco, o sea, no tengo ninguna duda, o sea, tengo la certeza de que el Señor salva a su ungido y lo oirá desde los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Y hay un versículo en Romanos, en Hebreos, en donde dice, y no lo noté, pero se me acaba de venir ahorita a la mente, en donde dice que clamó, no recuerdo cómo cita exactamente, con clamor y lágrimas, que suplicó con clamor y lágrimas al único que podía librarlo de la muerte. ¿Verdad? Y fue escuchado, dice que fue escuchado. Entonces dice aquí David, ahora conozco que Jehová salva a su ungido y lo oirá desde los santos cielos. Y cualquiera dijera, bueno, pero no lo escuchó. No, sí lo escuchó, porque le pidió y le clamó y le dijo, sí. Hebreos 5:7. Gracias, hija. ¿Lo puedes leer? Sí, perdón la interrupción. No, adelante. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. ¿Y fue oído? Claro que fue oído. No, pero fue la cruz. Sí, pero es que escucha lo que Jesús dijo. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no hagas lo que yo, sino tu voluntad en mí. Entonces, fue escuchado. Nuestro Señor fue escuchado y fue levantado, quiero que sepas, con la potencia salvadora de su diestra. Y lo levantó de entre los muertos al tercer día. Y con él atrajo a todos los que ha de traer en las edades antes y después de nuestro Señor. Ahora sí que el que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias, hijita. ¿Cómo expresa el salmista la confianza de que Dios salvará a su ungido? Porque ahora lo conoce. Sí, ahora lo conoce, así es. Y lo dice Juan 6:69, viene ahí. Vamos a leer Juan 6:69. Juan 6:69 dice así. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, increíble. Y voy a leer lo que sigue, aunque no está en mucho contexto, pero es impresionante lo que después les dice Jesús. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo?
hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Más claro ni el agua. ¿Qué hará Dios? Siguiente pregunta que tenemos ahí. Lo verá de sus santos cielos, por la potencia salvadora de su diestra. Amén. Amén. Lo oirá de sus santos cielos con la potencia salvadora De su diestra. de su diestra. El hermano Aquiles compartió un versículo en Salmo hablando de esto. Y voy a leer un poquito más de eso. Sí, adelante. Dice, hallé a David mi siervo, en Salmo 89:20. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. O sea, aquí es lo mismo, se lo va a sostener y él lo ungió, o sea, él es el que hace Amén. todo. Amén. Y David sabía, en ese momento sabía lo que había pasado, lo que no había sido ni su habilidad, ni su nada, que sino solamente había sido el poder de su Dios sosteniéndolo. Y así como nosotros en nuestra vida, que poco a poco vamos caminando y vamos observando la mano poderosa de nuestro Dios moviéndose, a veces delante de nosotros, a veces por un lado, por otro, y a veces a nuestras espaldas, tienes la certeza de que el Señor es el que obra en tu vida y no que son tus carros, ni tus caballos, ni tus habilidades, ni tu nada. ¿Verdad? Preguntas, dudas, comentarios. Y dice Isaías, ahorita que dijo eso, hasta nuestras espaldas, dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. O sea, vas a escuchar una voz Sí, a tus y te va a espaldas que guiar. te va guiando. Así es. Sí. Así es, seguimos. Versículo 7. Amor, ¿me ayudas con el 7? Estos confían en carros y aquellos en caballos, y nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Amén. El versículo a atesorar. ¿En qué confían los que tienen su confianza en Dios? No. Dice, ¿en qué confían los que No no tienen tienen su su confianza en Dios? Sí, perdón. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Sí, pero es ya la segunda pregunta Porque también. hay otra, ¿verdad? Pero sí. Mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios Confían tendremos en memoria. carros y en caballos. Y la otra pregunta, más nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Y sabemos perfectamente que no habla solamente del nombre componente de las letras, sino de la obra completa de su nombre, ¿verdad? Jesucristo, de la salvación. Está hablando de la salvación, de todo lo que, de todo lo que tuvo que hacer Dios para la salvación. Y déjame decirte, y el que tenga oídos para oír que oiga, tuvo que crear la tierra para aplicar la salvación. Y que tenga oídos para oír que oiga. Porque fuimos escogidos desde antes de que fundara la tierra. Antes. Y el Cordero, dice la Escritura, no sé en dónde, pero lo dice, estoy seguro, que el Cordero fue preparado, el Cordero que es Cristo mismo, fue preparado desde antes de la fundación del mundo también. Así que la salvación estaba preparada. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Yo tengo un comentario. Sí. Porque, o sea, ese versículo que para mí fue muy importante, y después cuando yo leía la Biblia y meditaba en ella, me encontré en Isaías, de los ayes, hay varios ayes de Dios, ¿verdad? Sí, y sí, dice en el Isaías 31:1 dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Wow. O sea, es impresionante. Y si nos vamos al 30, que es otro de los ayes,
habla también, aunque no así con esas palabras, pero dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para ubicarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. O sea, qué impresionante. Más claro. O sea, qué No puede ser. impresionante. O sea, el Señor es un Dios celoso, por supuesto, porque Él no quiere que vayas a pedir a otra parte, Claro. ni consejo, ni mucho menos nada. Tienes un Padre Sí, celestial todopoderoso, a Él ve, a Él acude. Sí. Así es. Muy bien. ¿Cuál es el...? Ah, no, todavía no leemos el 8, ¿verdad? No. No, Muy bien. Mi hija Magdalena, ¿estás ahí? Hola, hola. Bueno. Es que no veo. Ah, creo que está mi prima Clau, ¿verdad? Claudia. ¿Me podría ayudar, hermanita prima Clau, con el 8? Es que no los veo. Si no, leo yo, hermano. Por eso, pues, voy manejando primero. Ah, no, Voy no. escuchando, voy manejando. No te preocupes, prima, no te distraigas. Adelante, Gracias. hermano Enrique. Sí, dice Salmos 28, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Amén, amén y amén. Y eso es lo que ocurre. Al final, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Y si estamos en pie, a mí me gusta ver esta parte porque es así, o sea, muy posiblemente en esta vida, en este tiempo terrenal, vaya a pasar alguna situación, alguna circunstancia, pero al final estarás de pie. ¿Dónde? Delante del Señor por la eternidad vas a estar de pie. Y los demás van a flaquear y van a caer. Eso es lo que va a pasar. Y de eso estoy plenamente seguro. O sea, plenamente seguro. Porque mi galardón yo no lo espero en la tierra. Mi galardón está en los cielos, dice mi Señor, allá. ¿Cuál es el resultado de haber puesto la confianza en carros y en caballos? flaquean y caen. Así es, flaquean y caen. Mas nosotros Nos levantamos y estamos de pie. nos levantamos y estamos en pie. Así es. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Todo está bien? Todo muy bien. Muy bien. Hermanita Leti, ¿me sigue ayudando Claro. con el speech, por favor? Claro que sí. Jesucristo es el ungido definitivo, a quien el Padre oye, salva y exalta con poder, mientras los hombres confían en medios humanos. Cristo vence por el poder de Dios. Su triunfo sobre el pecado, la muerte y Satanás asegura que su pueblo no caiga finalmente, sino que permanezca de pie por medio de él. Amén. Ahí están los versículos, ahí en sus hojitas. Esos los vamos a dejar para que de tarea en su devocional lo escudriñen. Es muy hermoso escudriñar la palabra y ver cómo la palabra misma se va se va fortaleciendo y te va madurando, te va fortaleciendo la fe, en donde todo está compaginado, ¿verdad? Que no hay cabos sueltos en la palabra de Dios. Y vamos a la última sección, que es el versículo 9, clamor final al Rey, ¿verdad? Maya está. Maya. Dice que Maya ya ¿Quieren está. yo lo leo? Bueno, adelante, hija. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que los invoquemos. Amén, gracias.
Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¿Quién desea que los oiga en el día que lo invoquen? El rey. Pero no es el rey David, No, claro. es rey con R mayúscula. Claro. Claro. Estamos hablando del rey verdadero supremo. rey. Ajá. Así es. Que Él nos oiga, claro. O sea, sálvame, Señor, ¿verdad? Que tú nos oigas cuando, el día que te invoque, Señor, el día que te clame, Señor, el día que esté de rodillas ante ti pidiéndote, Padre eterno, deseo con toda mi alma que me oigas, papito hermoso, ¿verdad? Muy bien, dice, Cristo no solo es Salvador, sino también es el Rey Supremo. Y ahí están los versículos, Juan 1:49, vamos a leerlos y ya para terminar. Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén. Aquí Natanael lo reconoce como el Rey de Israel, siendo un judío, sabiendo que no le podía decir Rey de Israel a cualquier persona. Y él lo reconoce y le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Verdad? Y el siguiente es Mateo 28:18, lo conocemos perfectamente. 28:18, toda potestad, ¿verdad? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos, ¿verdad? Pero bueno, no voy a seguir, pero es toda potestad, y cuando es toda potestad, pues Él es el supremo, ¿verdad? No hay más. Primera de Timoteo 6:15. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y Apocalipsis 19:16. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Dice que y en sus vestiduras, como tiene en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Y viene en tu Biblia, creo que viene igual que en la mía, con letras mayúsculas. Rey de reyes y Señor de señores. Juan prendió el caps lock ahí, a propósito. Exactamente, a propósito. El que tenga oídos para oír, que oiga, y que el Señor nos hable manifestándonos quién es nuestro Dios. Que no nos quede duda. ¿Preguntas, dudas, comentarios, hermanos?